¿Me confirman si se puede ver la presentación? Sí, doctor, se puede ver. Bien. Entonces, les agradecería que mantengan sus micrófonos apagados. Al final de la clase vamos a tener unos minutos para algunas preguntas, para algunas interrogantes que puedan presentarse en esta sesión. Entonces, como les mencionaba, vamos a conversar sobre la evaluación preconcepcional. ¿En qué consiste esta evaluación preconcepcional? Esta es una evaluación en la cual vamos a, en primer lugar, repasar cómo vendría a ser una asistencia sanitaria de tipo preconcepcional. Y esta asistencia sanitaria de tipo preconcepcional se reconoce como un componente crítico en la atención de salud de las mujeres en edad reproductiva, con la finalidad de que se puedan incrementar las posibilidades de un resultado perinatal favorable. Vamos a ver en el transcurso de la asignatura algunas pacientes que han presentado algunos resultados perinatales, maternos, adversos. Y entonces, al final de esta situación, siempre viene una pregunta: ¿qué habría podido ocurrir si es que se hubiese actuado en forma preventiva mucho antes del mismo embarazo, es decir, antes de la etapa concepcional? Y entonces se abre un abanico de posibilidades de algunos resultados que pudieran ser mejores en algunos casos, y en otros casos también podrían haberse aminorado las probabilidades de riesgo. Entonces, cuando se habla de la evaluación preconcepcional, se menciona a la participación de una pareja que está a la expectativa, ¿no?, de un futuro embarazo. Y entonces lo está pensando, lo está ingresando dentro de su mapa conceptual, lo está diagramando, y esto debe ser planificado y debe hacerse con la debida preparación para que las probabilidades de que el éxito sea obtenido, el éxito sea mayor y haya más probabilidades, ¿no?, de que el embarazo pueda terminar de buena forma. Entonces, el cuidado preconcepcional va a ser un conjunto de intervenciones que tienen como propósito identificar y modificar factores de riesgo cuando sea posible. Esto es muy importante. Hay algunos factores de riesgo que, a pesar de que puedan ser identificados, no van a poder ser eliminados, pero sí van a poder ser atenuados. Estos factores pueden corresponder a variables sociales o variables de tipo médico, que en forma directa o indirecta van a estar relacionados con factores causales del mal resultado materno-perinatal. Esto es muy importante que pueda conocerse para que podamos orientar bien a nuestras pacientes. ¿Cuál es el objetivo de la consulta preconcepcional? El objetivo de la consulta preconcepcional va a ser incrementar de una manera importante la prevención de patologías durante la gestación. El objetivo de una consulta preconcepcional va a ser mejorar el acceso de las pacientes a los programas de consejo genético. Otro objetivo será aumentar la información sobre la suplementación de algunas vitaminas, especialmente en relación al ácido fólico. Otro objetivo será mejorar la información sobre la protección del embrión mediante un mayor control de los factores ambientales. Estos son, entonces, repito, algunos de los objetivos de la consulta preconcepcional. Entonces, una consulta preconcepcional se define como la entrevista programada entre una mujer y o su pareja con el equipo de salud previo al embarazo. Este es muy importante que pueda evaluarse, repito, previo al embarazo. Entonces vemos acá una consulta preconcepcional, involucra la participación de ambos futuros progenitores, ¿no?, con el personal médico de salud, para tratar de evaluar, repito, algunos factores de riesgo que puedan ser aminorados, algunos eliminados, y de esta manera mejorar el resultado materno y perinatal. El objetivo será corregir, eliminar o disminuir factores o conductas de riesgo reproductivo y tratar enfermedades que puedan alterar la evolución normal de un futuro embarazo. Y ese va a ser el objetivo de esta consulta preconcepcional. La meta del asesoramiento preconcepcional va a ser lograr que la pareja reciba toda la información necesaria
para poder tomar decisiones conscientes sobre su futuro reproductivo. Esto es muy importante que pueda ser brindado, repito, en la etapa preconcepcional. Es necesario comunicar y educar a las mujeres en edad fértil sobre una importante lista de factores que van a aumentar el riesgo materno-perinatal y que pueden ser reducidos y o reconocidos en esta etapa antes del embarazo. La consulta preconcepcional va a ayudar a los futuros padres a tomar una decisión informada, va a orientar hacia el cambio de los hábitos no saludables, muy importante en la época actual que vivimos, va a informar sobre las situaciones de riesgo y va a buscar que se adapte el manejo de las patologías maternas antes de la concepción. Un ejemplo, una paciente que probablemente es hipertensa crónica y que durante su vida ha estado medicándose por prescripción del profesional de cardiología o de medicina interna, ha estado medicándose con un antihipertensivo, por ejemplo, del grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esta paciente que está tomando, por decir, captopril, es una paciente que debería ser orientada para que pueda, al momento de llegar a la etapa concepcional, cambiar este medicamento y ser reemplazado por otro de los antihipertensivos que son recomendados durante el embarazo. Entonces, repito, no se busca interrumpir tratamientos. Lo que se busca es evaluar el factor de riesgo, la situación de comorbilidad previa y referir al profesional respectivo de la especialidad respectiva para que pueda sustituir ese medicamento que probablemente va a provocar algunos riesgos durante el embarazo por otro medicamento que no va a producir estos riesgos o que en todo caso va a tener una mejor aceptación y que está documentado en la literatura médica. Entonces vemos la evaluación preconcepcional viene a ser una programación previa de la pareja sobre un futuro embarazo. En una consulta preconcepcional, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar una evaluación de riesgo preconcepcional, pero también vamos a evaluar la realización de intervenciones en educación y en promoción de la salud. Miren, esto es importante. Educación y promoción de la salud. Hay pacientes, por ejemplo, que no saben cómo alimentarse y por lo tanto ingieren alimentos que contienen muchos carbohidratos o grasas en exceso y de pronto su índice de masa corporal se eleva. Y esto va a provocar llegar al embarazo una condición de obesidad y por lo tanto los riesgos para la paciente van a aumentar. Entonces, acá hay que incidir en la educación y en la promoción de la salud. Y otro aspecto importante es la suplementación farmacológica de nutrientes, ¿no? Como les decía, no solamente alimentos, sino también hacemos consejos en cuanto a medicamentos, vitaminas, como por ejemplo el ácido fólico, que vamos a conversar posteriormente. Bien, en la evaluación de riesgo es fundamental la historia clínica. Entonces, una edad materna avanzada puede ser un factor de riesgo asociado a las anomalías del desarrollo. Un ejemplo descrito ampliamente en la literatura es, por ejemplo, por decir, el síndrome de Down. Una edad materna menor a 15 años también es un factor de riesgo, ¿no? Porque está asociado a prematuridad y está asociado también a algunas malformaciones específicas de los productos, tales como gastrosquisis y otros defectos. La consanguinidad también es otro factor de riesgo, ¿no? Dos individuos que son consanguíneos tienen, por lo tanto, tienen un antecesor común, van a presentar riesgos de activar alguna carga genética y de esta manera puede provocarse la presentación de productos en la concepción, llámese fetos, con algunas malformaciones. Entonces es muy importante tratar de explicar esto durante esta consulta preconcepcional. En cuanto a los antecedentes patológicos, son importantes a tomar en cuenta para la futura concepción. Por ejemplo, la diabetes mellitus, pregestacional, la hipertensión crónica, otros antecedentes de tipo inmunológico, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico, son entidades que van a tomarse en cuenta para un futuro embarazo porque algunas de ellas van a requerir un tratamiento incluso previo antes de la concepción.
Toda patología de carácter crónico debe tomarse en consideración, porque un futuro embarazo puede alterar la historia natural de la enfermedad o también la enfermedad puede comprometer el resultado materno-perinatal. Esto es muy importante, ¿no?, a tomar en cuenta. En cuanto a los antecedentes genéticos, se deben precisar si existen trastornos genéticos, trastornos cromosómicos, historia de fetos con malformaciones, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar de la pareja. Esto es muy importante, ¿no?, tomar en cuenta este dato clínico, ¿no?, que son los antecedentes genéticos personales y familiares. Esta información, está de más decir, va a permitir realizar un consejo genético apropiado y explicar las probabilidades terapéuticas y qué opciones de diagnóstico prenatal existen al momento actual en la actuación médica. En cuanto a los antecedentes reproductivos, también será importante mencionarlos y recabarlos. Por ejemplo, tenemos los abortos a repetición, tenemos antecedentes de muertes perinatales, ya sea dentro del útero, óbito fetal, como también al momento del nacimiento, neonatimuertos, la presentación de defectos congénitos u otros antecedentes reproductivos que sean desfavorables y que van a ser tomados en cuenta al momento de hacer esta evaluación de tipo preconcepcional. También estarán en cuenta los factores de riesgo de tipo ambiental, sobre todo los hábitos. Los hábitos de vida de una paciente son importantes, ¿no?, sobre todo cuando son hábitos nocivos, porque hay que corregirlos. Ejemplo, una paciente que de repente fuma o que consume alcohol va a tener que ser orientada para que debe dejar esta práctica antes de ingresar a la etapa preconcepcional. Los estilos de vida, el entorno social, también deben ser evaluados como parte de estos factores ambientales. Decíamos el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas ilegales, la actividad laboral, la exposición a tóxicos ambientales, la exposición a teratógenos, ¿no? Y no por estar al último deja de ser importante el estrés. También forma parte de un factor ambiental de riesgo para un futuro embarazo. Será importante también evaluar el estado mental de la paciente, sobre todo ahora en los tiempos actuales en que nos hemos encontrado durante una situación epidemiológica bastante compleja. Se han desatado una serie de trastornos de la salud mental. Entonces es importante tomar en cuenta al momento de hacer la evaluación preconcepcional. La realización de ejercicio o su ausencia también serán importantes. La nutrición y el tipo de alimentación. Es muy importante tomar en cuenta este acápite porque muchas veces dejamos para otras profesiones de la salud este tipo de orientación en cuanto a la nutrición y el tipo de alimentación, y las pacientes pueden quedar con algunas dudas sobre cómo alimentarse durante el embarazo. Algunas pueden pensar que ingerir demasiada cantidad de alimentos puede mejorar el embarazo, pero ya sabemos que esto puede provocar un aumento del peso corporal y al contrario, en vez de beneficiar a la paciente, va a ser perjudicial. También será importante evaluar el ambiente en el hogar. Si existen situaciones de violencia familiar, la economía familiar, ¿no? Por ejemplo, una paciente que probablemente ya tiene hijos de embarazos previos, entonces, si va a hacer la consulta, ¿verdad?, y de pronto embarazarse nuevamente puede traer problemas en el hogar, no solamente de tipo familiar, sino también, sobre todo, de tipo económico, ¿no? Hay que evaluar el apoyo familiar y social que puede presentar la paciente, la crianza de animales domésticos, también porque algunos de ellos transmiten enfermedades y, sobre todo, importante, el deseo del embarazo. Luego pasamos al examen físico, que es muy importante, sobre todo un examen físico general por aparatos y sistemas, donde podríamos detectar, por ejemplo, la presencia de bocio a nivel de la región cervical, un incremento de la glándula tiroides, que nos puede estar hablando de un trastorno tiroideo. También podemos evaluar a nivel cardiovascular. Quizás encontramos una paciente que presenta algún tipo de arritmia cardíaca o algún tipo de soplo cardíaco. Evaluar la salud
a nivel de órganos intraabdominales, ¿no? Por ejemplo, a veces hay patologías vesiculares que no se han ido tratando con el tiempo. Entonces, esto puede condicionar en el embarazo riesgos, ¿no? Que van a perjudicar la evolución, no solamente de la concepción, sino también la evolución de la paciente y del feto, porque puede provocar algún tipo de complicación quirúrgica en el embarazo y esto va a provocar riesgos para la salud materna y perinatal. Muy bien, y también el examen físico, ¿no? Es importante porque el examen físico preferencial, genital y mamario va a ser importantísimo. Imagínense que detectan una paciente que tiene una tumoración mamaria. Entonces, esta paciente debe pasar para evaluación por el oncólogo ginecólogo y de esta manera evaluar si esa tumoración mamaria es benigna o tiene otras connotaciones antes de embarazarse la paciente, ¿no? Muy bien, son ejemplos, algunos ejemplos que van saliendo y que, como vemos en la lámina, también es importante la toma, medición de la presión arterial, porque existe una parte de nuestra población que puede presentar trastornos hipertensivos y esto va a complicarse durante el embarazo. En cuanto a los exámenes auxiliares, tenemos, por ejemplo, ¿no? La solicitud del paquete o perfil prenatal, que es lo básico. Ahí tenemos, por ejemplo, el dosaje de hemoglobina, hematocrito, la obtención del grupo de factor RH, la glicemia, un examen de orina para evaluar sobre todo, por ejemplo, presencia de proteinuria o presencia de infección urinaria, el examen de serológica para sífilis, ¿no? Que es importante porque se imaginan si ustedes detectan durante la evaluación preconcepcional que la paciente tiene diagnóstico de sífilis, esto va a permitir que ella pueda tratarse a tiempo y cuando en un futuro cercano se busque embarazarse, ya no haya riesgo de transmisión vertical de la madre hacia el producto de la concepción. También es importante la detección de la infección por VIH, porque como ya sabemos existen, ¿no? Actualmente una serie de tratamientos al respecto y esto también puede ayudarnos en la evaluación de nuestra paciente. Ahí está una toma de muestras de exámenes auxiliares de laboratorio. También es importante la serología para hepatitis B, la investigación sobre el TORCH, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus herpes y la presencia de alguna ITS, como el virus del papiloma humano, la gonorrea, la infección por clamidia. En cuanto a las intervenciones educativas y que forman parte de la promoción de la salud, en la actividad laboral se debe evitar la exposición a radiaciones ionizantes y agentes tóxicos, evitar la bipedestación prolongada, evitar jornadas laborales prolongadas, evitar el estrés laboral. Entonces, miren qué importante es conocer esto para explicar a las pacientes que, si bien es cierto, pueden trabajar, pero no deben exagerar en cuanto a las actividades laborales, sobre todo si algunas de ellas tienen ciertas condiciones de riesgo, algunas están asociadas a un aumento de resultados perinatales adversos, como por ejemplo la presencia de abortos, óbitos fetales, partos prematuros, bajo peso al nacer y algunos defectos congénitos. Entre los factores que pueden citar como factores ambientales está la exposición a algunos tóxicos químicos, incluyendo algunos agentes anestésicos, solventes, pesticidas. Las mujeres que puedan tener una exposición laboral a estas sustancias deben ser aconsejadas para cambiar sus labores apenas se encuentren embarazadas. Entre los factores asociados al estilo de vida, hay algunos hábitos que pueden determinar una serie de riesgos para las mujeres en edad fértil. La identificación y modificación de dichos hábitos puede beneficiar a las mujeres y a su futuro embarazo. En cuanto a los hábitos nutricionales, como les mencionaba, se deben identificar en la evaluación preconcepcional malos hábitos nutricionales como sobrepeso, delgadez, anorexia, bulimia, suplementación vitamínica inadecuada. Se ha visto que la desnutrición durante el embarazo se asocia a prematuridad, restricción de crecimiento intrauterino, mortalidad perinatal y defectos del tubo neural. Por ejemplo, a nivel individual se recomienda el uso preconcepcional de 0.4 a 0.8 miligramos por día de ácido fólico para prevenir la ocurrencia de defectos del tubo neural. Aquellas mujeres que ya tienen el antecedente de un niño con un defecto del tubo neural y pretenden embarazarse deben tomar una dosis superior, incluso de hasta 4 o 5 miligramos de ácido fólico por día para prevenir la recurrencia. Tomar el ácido fólico cuando ya se conoce el embarazo no ayuda a prevenir completamente el defecto del tubo neural. Esto es muy importante
señalado a las pacientes. Hay unas pacientes que, por ejemplo, se enteran que están embarazadas ya de 8 o 10 semanas y consultan para preguntar si pueden tomar ácido fólico. La respuesta es sí, pero no es tan buena la eficacia terapéutica como si hubiesen tomado el medicamento desde antes del embarazo. La suplementación con ácido fólico debe comenzar al menos un mes antes de la concepción y durante las primeras 12 semanas de embarazo. Y prolongarla durante todo el embarazo en madres con riesgo nutricional. Incluso en algunas de ellas lo prolongamos incluso hasta en el puerperio, sobre todo aquellas pacientes que presentan riesgo de anemia. El ejercicio y los deportes son saludables, ya que producen bienestar físico y psicológico, tanto para las mujeres con intención de embarazarse como para aquellas que ya lo están. Claro, obviamente hay que ir calculando qué tipo de ejercicio es, las cargas, ¿no?, que se van a hacer en el ejercicio, si no debe ser tampoco un ejercicio físico intenso, obviamente, ¿no? Pero el ejercicio físico aeróbico es conveniente durante el embarazo, ¿no? No solamente fortalece los músculos, sino que activa la circulación venosa. ¿Qué debe evitarse? El tabaco debe evitarse, definitivamente. El hábito de fumar en forma activa o pasiva afecta tanto al feto como a la madre. Debe evitarse. El alcohol también debe evitarse. Es un agente probadamente teratogénico y no existe una dosis considerada segura para su uso durante la gestación. Entonces, esto es muy importante hacerlo notar a las pacientes, ¿no?, que van a embarazarse para que lo tomen en cuenta. Algunos aspectos relacionados al asesoramiento genético está vinculado a la evaluación de historia de embarazos previos patológicos, con abortos recurrentes, con óbitos fetales, con muerte infantil. Hay hijos con alteraciones genéticas como alteraciones cromosómicas, llámese el síndrome de Down, trisomía 21, el síndrome de Edwards, trisomía 18, el síndrome de Patot, trisomía 13, algunos defectos estructurales como el defecto del tubo neural, presencia de genitales ambiguos cardiopatías, ¿no? Algunos errores congénitos del metabolismo, tales como, por ejemplo, la fenilcetonuria, que ahora se pueden detectar, ¿no? Hay pruebas para hacer la detección. Hematológicas, como anemias, alteración de la coagulación. Enfermedades neurológicas, como la distrofia muscular, ¿no?, que tiene una carga genética importante. El retardo mental, sobre todo aquel que está asociado al síndrome del XQ frágil y la fibrosis quística. Son algunas patologías, como ejemplo, que pueden ser investigadas, diagnosticadas antes de la concepción. En cuanto a los medicamentos asociados a efectos fetales adversos, tenemos, por ejemplo, el consumo de andrógenos, el consumo de antineoplásicos, anticonvulsivantes como la carbamazepina, el dietilestilbestrol, que felizmente ya no se utiliza, la fenitoína, la isotretinoína, que es la vitamina A, la talidomida, algunos medicamentos dicumarínicos, los antihipertensivos YECA, como les mencionaba al inicio de la presentación, el litio, el metimazol, la tetraciclina, ¿no? Es muy importante no usar antibióticos, por ejemplo, como las tetraciclinas, porque van a provocar riesgos fetales. El ácido valproico, el consumo del yodo 131, la quinina, el bisoprostol, ¿no?, que provoca, por ejemplo, el síndrome de Moebius, ¿no?, y que por lo tanto va a provocar malformaciones en los productos de la concepción. Y bien, entonces tenemos, ¿no?, en el decálogo de la salud fetal, aún sin saberlo, cualquier mujer en edad fértil puede estar embarazada. Lo ideal es completar la familia mientras aún se es joven. Los controles prenatales son la mejor garantía para la salud del embarazo. Es importante que toda mujer en edad fértil esté vacunada contra la rubiola. Debe evitarse el consumo de medicamentos o reducirlos a los imprescindibles. Las bebidas alcohólicas son dañinas durante el embarazo. No fumar y evitar los ambientes en que se fuma. Comer de todo y bien, introduciendo sobre todo la alimentación de verduras y frutas. Consultar si el tipo de trabajo habitual es perjudicial para el embarazo. Y sobre todo, ante cualquier duda, consultar al equipo de salud. Esto es muy importante para mencionárselo a las pacientes. Muy bien, entonces ingresamos a la siguiente sección de la presentación y tenemos, por ejemplo, que desarrollar unos conceptos como la ovulación, la fecundación y la implantación. ¿Qué significan estos
conceptos. Vemos la lámina del ciclo ovárico y del ciclo endometrial, el ciclo menstrual, y vemos cómo, repasando, tenemos un eje que es el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Entonces vemos la participación de una serie de hormonas. Entre estas hormonas tenemos en el ciclo ovárico la participación de la FSH, hormona folículo estimulante para la maduración del folículo, y la participación de la LH, hormona luteinizante, para la presentación de la ovulación y la segunda fase del ciclo ovárico. En cuanto al ciclo menstrual, como ya ustedes conocen, tenemos una primera fase menstrual que es la menstruación per se, y luego tenemos una fase proliferativa, y finalmente hay una fase secretoria, ¿no? Que esto tiene que estar interrelacionado y tiene que estar armonizado, porque cualquier disturbio o cualquier disrupción de esta presentación de los eventos va a provocar fracasos, no solamente en la ovulación, sino también durante la implantación. ¿En qué consiste la ovulación? La ovulación consiste en la liberación del gameto femenino a partir del folículo maduro. Vemos acá en esta lámina cómo se libera el ovocito. Se libera el ovocito y es captado por la porción fímbrica de la trompa de falopio. Por eso que es muy importante evaluar la anatomía, evaluar la confluencia anatómica de la trompa con relación al ovario, porque en algunas pacientes que, por ejemplo, tienen alteraciones o antecedentes de enfermedad a nivel de enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis, que han tenido alteraciones a nivel de la morfología, la anatomía de la trompa uterina, esta anatomía se ha distorsionado. Entonces va a ser difícil, por ejemplo, si la trompa uterina está ubicada en otro lugar de la cavidad pélvica, sin cercanía al ovario. Entonces imaginan, el ovario realiza el proceso de ovulación y el ovocito cae y no es captado por la trompa de falopio. Entonces no se va a producir, ¿no?, el proceso de fecundación. Entonces miren qué importante es tomar en cuenta la anatomía. En la ovulación tenemos que hay una fase inicial donde hay una secreción súbita de gonadotrofinas hipofisiarias que es resultante a su vez de un aumento en la secreción de estrógenos por los folículos preovulatorios. Es un indicador preciso de predicción del momento de la ovulación. Y esto se presenta 34 o 36 horas antes de la liberación del ovocito por el folículo maduro de De Graaf. En esta lámina podemos repasar cómo se comportan las hormonas durante el ciclo de la paciente, el ciclo menstrual de la paciente, y qué se necesita para la ovulación. Si vemos en la lámina, en la parte superior, hay una de color negro, está graficado el comportamiento del estradiol. El E2 es el estradiol. El estradiol está en color negro, la LH está en un color rosado, y vemos cómo antes de que se produzca el pico de la LH, se presenta una elevación de estradiol, E2, que precede a la elevación de la LH. Mucho ojo más abajo, también existe un pequeño pico, una pequeña elevación de FSH, pero no es tan importante en magnitud como la que observamos en el pico de la LH. Si ustedes se dan cuenta de ese pico de la LH que está en esa onda de color rosado, es prácticamente la que va a determinar el proceso de ovulación. Y para terminar de evaluar las curvas, vemos cómo la progesterona recién ingresa al terreno y presenta una elevación a partir de la segunda fase, es decir, después de la ovulación. En la parte inferior vemos cómo están los folículos, ¿no? La primera fase, la fase de reclutamiento, luego la fase de selección y la fase de presencia de un folículo dominante. Ese folículo dominante, que se va a llamar folículo de De Graaf, es el que posteriormente va a dar origen al proceso de ovulación. Y luego se forma el cuerpo lúteo, y luego, finalmente, si es que no hubiera embarazo, se forma el cuerpo albicans.
En la parte más inferior vemos el comportamiento de las glándulas endometriales. Y vemos cómo en la primera fase menstrual, luego viene la fase secretoria y la fase proliferativa y luego la fase secretoria, y vemos cómo las glándulas se van, en la fase secretoria, se vuelven tortuosas, porque están acumulando una serie de sustancias que van a beneficiar el proceso de la implantación. Muy bien, volvemos a la ovulación. La ovulación reporta que hay una máxima de secreción de hormona LH luteinizante que se presenta 10 a 12 horas antes de la ovulación y que activa el reinicio del proceso de meiosis en el ovocito, con la expulsión del primer cuerpo polar. Vemos acá en esta lámina otra vez, ¿no?, el nivel de las hormonas, ¿no? Ahora está graficado en color amarillo la LH, ¿ya? Los estrógenos en un color celeste, la FSH y la progesterona. Entonces vemos cómo va presentándose un cambio. El día 14 es el día de la ovulación. La ovulación depende entonces de un pico de LH y depende también de un aumento de prostaglandinas y de enzimas proteolíticas. Y esto provoca una expulsión lenta del ovocito. Nos vemos en esta fotografía cómo se está expulsando en forma lenta, ¿no? A partir de una imagen más roja, oscura, se expulsa en forma lenta, ¿no?, el ovocito. ¿Qué viene a ser la fecundación? Como se ve en la imagen, la fecundación es el ingreso de un espermatozoide dentro del ovocito, donde solamente ingresa la parte de la cabeza del espermatozoide. La cola del espermatozoide no ingresa. Entonces vemos en la lámina cómo se va a ir cerrando, ¿no?, el ingreso del espermatozoide, y la cabeza contiene el material genético, los cromosomas. En el instante preciso de la concepción, se pueden depositar entre 60 a 500 millones de espermatozoides en el fondo del saco vaginal. Entonces, estos avanzan a un promedio de 2 a 3 milímetros por minuto. Se dice que en un promedio de 5 horas, ¿no?, pueden completar su tránsito, pero hay reportes de 5 minutos en los cuales han llegado a la trompa de Falopio. Depende mucho de la motilidad de los espermatozoides. A nivel de la trompa llegan apenas unos 300 a 500 espermatozoides y finalmente solo uno de ellos logra penetrar dentro del óvulo. Vemos acá en esta imagen cómo los espermatozoides están migrando a través de la trompa en búsqueda del ovocito, que está esperándolo para ver cuál de ellos va a ser el espermatozoide que va a hacer la fecundación. La fecundación es una secuencia de fenómenos coordinados que se inicia cuando entran en contacto ambos gametos, tanto el gameto masculino como el gameto femenino, y que culmina con la fusión de los pronúcleos masculino y femenino. El proceso de fecundación dura aproximadamente 24 horas. Vemos en esta fotografía cómo los espermatozoides han rodeado al ovocito, pero solo uno de ellos va a poder ingresar. El ovocito presenta dos capas celulares que lo rodean. Una es llamada la corona radiada, formada por células de la granulosa. Y otra es la zona pelúcida, que es una espesa membrana glicoproteica esencial para la unión especie específica del espermatozoide. Es decir, reconoce al espermatozoide humano. Vemos acá en este gráfico, primera etapa, la penetración de la corona radiada por parte del espermatozoide. Luego, penetración de la zona pelúcida. Luego, la fusión de las membranas. Y finalmente, la fusión de los núcleos. Entonces, son etapas que se van presentando durante este proceso. El espermatozoide presenta una membrana que cubre la porción anterior de la cabeza llamada acrosoma, la cual contiene una gran cantidad de enzimas hidrolíticas. Ejemplo, la hialuronidasa, la acrosina, la neuroaminidasa, la fosfasa, la arinsulfatasa, la colagenasa, la fosfolipasa C, la beta-galactosidasa. Es gracias a estas enzimas que se consigue dispersar estas células de la corona radiada y abrir una brecha, un camino hacia la zona pelúcida. A este proceso se le conoce como reacción acrosómica. Vemos acá cómo se identifica la zona pelúcida,
Se identifica la corona radiada, la reacción agrosómica, atraviesa la zona pelúcida y luego se fusionan los núcleos. Entonces, la fecundación es el momento en el que el esperma penetra en la zona pelúcida. La penetración de un espermatozoide inhibe la entrada de otros espermatozoides. ¿Cuáles son las fases de la fecundación? Resumiendo, penetración de la corona radiada, reconocimiento y adhesión, la reacción agrosómica, en donde actúa el receptor de membrana con la glicoproteína ZP3, un proceso de denudación y luego la penetración de la membrana pelúcida, donde se activa el receptor con la ZP2. Se fusionan ambos gametos y esto se realiza a través de las proteínas fusógenas de los gametos. Repasamos acá la estructura del espermatozoide. Decíamos que hay una porción que es la cabeza, luego la porción media y la cola. El espermatozoide entra en contacto con la corona radiada primero, luego se introduce en la zona pelúcida que está marcada en celeste, dibujada en celeste, y finalmente solo ingresa a la cabeza del espermatozoide, dentro del óvulo, a través de su membrana plasmática, para realizar el proceso de la fecundación. Se produce un bloqueo de la polispermia. ¿En qué consiste? Hay una reacción cortical, una proteasa que modifica la ZP3 y hidroliza la ZP2. Esto impide el ingreso de más espermatozoides. El ovocito reanuda su segunda división meiótica y se forman los pronúcleos, tanto el pronúcleo masculino como el pronúcleo femenino. Acá en esta imagen vemos cómo ha ingresado un espermatozoide. Ya pasó la corona radiada, ya pasó la zona pelúcida y se encuentra dentro de ingresando a la membrana plasmática o citoplasmática. ¿Qué eventos se producen en la fecundación? Tenemos, por ejemplo, la singamia y la anfimixis. ¿A qué se llama singamia? Singamia se llama al proceso por el cual los pronúcleos rompen sus cariotecas. Se produce en esta metafase, en la metafase mitótica posteriormente, y esto se llama anfimixis. ¿A qué se llama fin de la fertilización? Cuando empieza la primera división mitótica de la segmentación del cigoto fecundado. Entonces vemos en este gráfico las etapas de la fecundación. Con el número 1, penetración de la corona radiada. Con el número 2, penetración de la zona pelúcida. Y con el número 3, la fusión de los pronúcleos. Entonces es todo un proceso que requiere bastante coordinación y requiere que los eventos se vayan sucediendo unos a otros para poder tener éxito. El día primero, post-fecundación, ya el ovocito se ha transformado en un óvulo y se transforma en un cigoto, y este cigoto experimenta la bipartición, luego la partición, y constituyen lo que va a ser finalmente el blastocisto. Ya incluso antes de la implantación del cigoto fecundado, podemos conocer cuál es el sexo del futuro producto de la concepción, porque ya tiene sus 46 cromosomas del código genético restaurado. Cada gameto, acuérdense que tiene un número haploide. El cigoto ya tiene un número diploide. Entonces vemos en esta imagen cómo se presenta un embrión post-fecundación hacia el extremo izquierdo de la pantalla. Luego vemos al cigoto, al embrión en día 3, a la mórula y finalmente al blastocisto. ¿Por qué es importante el blastocisto? Porque en forma de blastocisto es que ingresa a la cavidad uterina. En el día 4, en la trompa de falopio, se van a seguir dividiendo, particionando y se forma un conglomerado celular de un promedio de 16 a 32 células llamado mórula. El embrión puede alcanzar al útero en el estado de blastocisto. Acuérdense, ingresa al útero en estado de blastocisto. ¿Cuáles son los resultados de la fecundación? Importantísimos. Primero, se restaura el número diploide de la especie.
Segundo, se forma una célula completa y es una célula nueva. Tercero, hay una redistribución de material citoplasmático. Esto es muy importante. Esto es al azar. A veces decimos, es una gota de agua con respecto al padre, es una gota de agua con respecto a la madre. Pero fenotípicamente pueden parecerse. Fenotípicamente. Pero genotípicamente son distintos. Son diferentes. Porque hay una redistribución de material citoplasmático que se ha producido al azar. Cuarto, ya el sexo genético, cromosómico y cromatínico están establecidos. Y quinto resultado, se inicia la segmentación o clivaje, que es un proceso acelerado. De esta manera podemos ir, con el pasar de los días, ir determinando la edad gestacional. En la semana, primera semana, tenemos que se ha producido la segmentación del huevo cigoto. Hay una migración tubárica de este cigoto fecundado. Se forma la mórula y finalmente, al terminar esta semana, se forma el blastocisto. Y es en etapa de blastocisto, en la etapa en la cual se va a producir la implantación. ¿En qué consiste la implantación? La implantación es un proceso en el cual el huevo, en un estado de blastocisto, queda incorporado al endometrio. También tiene fases. Hay una fase de aposición, otra fase de adhesión, una fase de rotura de la barrera epitelial y una fase de invasión. Hay un control que está mediado por hormonas, ¿no? Entre ellas la hormona gonadotropina coriónica, los estrógenos, el AMP y GMP cíclicos. Entonces vamos viendo acá cómo se va produciendo este desarrollo. En la parte inferior de la lámina vemos al óvulo que ya ha empezado su proceso de bipartición. Vemos en el día 1 un único espermatozoide que ha fecundado al óvulo. Vemos en el cigoto, vemos en el día 2 dos celdas. En el día vamos progresando a 4 celdas, 8 celdas. En el día 4 ya está la mórula. En el día 5 está el blastocisto. Y como blastocisto es como ingresa a la cavidad uterina. El día 6 y día 7 empieza esta implantación en estadio de blastocisto. Ahora, ¿qué mecanismos están involucrados en la implantación? Hay varias teorías, pero es muy importante la teoría de las citoquinas. Las citoquinas modifican la proporción y la distribución de células hematopoyéticas en el útero y está involucrado en el proceso de implantación. Pero ¿qué factores van a ser necesarios para una adecuada implantación? En primer lugar, para que se produzca una adecuada implantación, se requiere una adecuada preparación del endometrio, es decir, un endometrio decidual, un endometrio grueso. Si tenemos un endometrio delgado, un endometrio que no reúne estas condiciones, va a fracasar la implantación. Se requiere una buena nutrición por parte de la paciente, un apoyo endocrinológico normal por parte de la paciente. ¿Se imaginan si hay déficit de progesterona? Va a haber dificultad al momento del proceso de implantación. Aquellos productos de la concepción que tienen fallas genéticas, muchos de ellos no logran implantarse por presentar este tipo de fallas genéticas. La vascularidad uterina también será importante. Imagínense que la implantación del blastocisto se está produciendo en una región, en una zona donde existe un mioma o un pólipo. Entonces no se va a producir una buena implantación y probablemente eso va a fracasar. También es necesario para una adecuada implantación una falta de una enfermedad intrínseca por parte de la paciente y la falta de defectos de tipo anatómico. Les decía, por ejemplo, aquellas pacientes que tienen miomas uterinos múltiples o que tienen miomas uterinos gigantes o miomas uterinos que deforman la estructura del útero van a tener problemas para hacer una buena implantación. Y no por estar al último deja de ser importante actualmente la necesidad de que para una adecuada implantación existan respuestas inmunológicas normales por parte de la paciente. Cuando la paciente tiene respuestas inmunológicas anormales, desproporcionadas, exageradas, se produce un bloqueo o un fracaso en la implantación. Entonces es muy importante, ¿no?, tomar en cuenta el aspecto inmunológico como parte de un factor
que es necesario para una implantación adecuada. Muy bien, ¿y qué pasa en el día 8, día 10, ya post-fecundación? El blastocisto compuesto por 50, 60 células en promedio. Al término de esta etapa, el blastocisto puede llegar a tener hasta 99 células de trofoblasto y 8 células formadoras. Al final de la semana, ya tiene un diminuto corazón que late. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos conceptos. La implantación depende del desarrollo precoz de las células trofoblásticas durante la fase de blasto. Si el trofoblasto no cumple con este desarrollo, no puede realizar este tipo de trabajo, la implantación va a fracasar. Las células trofoblásticas son las que van a digerir esta zona pelúcida y permiten que el embrión se fije a la pared uterina, al adhesivo endometrial. Es muy importante tomar en cuenta este detalle. En la fase de aposición, que es la primera etapa de la implantación, se produce entre los días 5 a 6 posovulación. El blastocisto busca su lugar de implantación. Se orienta de forma específica con su masa celular interna en el polo en el que el trofo ectodérmico se va a adherir al epitelio endometrial superficial, por si acaso. ¿Ya? Se adhiere al epitelio endometrial superficial. Y esto va a determinar la localización de la futura placenta. Es decir, dónde se ha posicionado el blastocisto va a ser importante. Si se posiciona en la parte posterior del útero, en la parte anterior, será importante. Si no logra posicionarse bien, va a haber problemas en cuanto a la ubicación de la placenta posteriormente. Vemos en este gráfico, ¿no?, la fecundación en día 0, el embrión en día 3, y luego el blastocisto, ¿no?, en el día 5 y 6, como ya eclosionado, va tomando contacto con el útero. En la fase de adhesión, se dice que las células trofoectodérmicas del blastocisto y las células epiteliales endometriales toman contacto directo por sus membranas apicales. El blastocisto queda inicialmente pegado a estas células epiteliales superficiales del endometrio. Rotura de la barrera epitelial es otra fase de la implantación, otra etapa. Las células de trofoblasto que forman parte de este blastocisto penetran entre las células epiteliales al destruirlas. Vemos ahí cómo está el embrión implantado, ¿no?, en este gráfico. Y por eso que era necesario la presencia de unas glándulas tortuosas, unas glándulas llenas de contenido para producir un buen colchón de implantación al cigoto, ¿no?, transformado ya en blastocisto y que se va a implantar. Y luego tenemos la fase de invasión. La invasión no se debe a una presión pasiva por crecimiento, es decir, no invade porque el blastocisto pese demasiado, sino se debe a un proceso celular activo que se desarrolla de forma muy controlada. Está regulado fundamentalmente por factores proteolíticos e inmunológicos. La invasión trofoblástica y la permisividad del endometrio son los principales determinantes de la implantación. Es decir, cuando el trofoblasto no hace bien su trabajo, no está bien constituido, no va a poder lograr esta invasión. Y cuando el endometrio no es permisivo, es decir, cuando el endometrio tiene factores que bloquean esta implantación, entonces no vamos a poder lograr concluir con esta etapa importante del proceso de implantación. Vemos que cuando ya hay contacto, ¿no?, con el epitelio endometrial, se produce un pequeño sangradito de la implantación. Esto es muy importante avisarle a las pacientes, ¿no?, sobre todo aquellas que están esperando, ¿no?, el embarazo en forma, digamos, planificada, y que al ver un sangrado pueden preocuparse porque pueden pensar que es el inicio de su menstruación. Muy bien, y vemos en esta lámina algunos datos que ya ustedes conocen porque ya han llevado su curso de embriología, pero que de todas maneras les puede ayudar en el sentido de que tenemos, como ya conocen ustedes, 3 hojas blastodérmicas, ¿no? El ectodermo, del cual procede el sistema nervioso, la epidermis y los anexos, el cristalino, el endodermo, del cual va a ocasionar el origen del tubo digestivo y los anexos, el hígado y el páncreas,
la glándula tiroides, el mesodermo, del cual se van a derivar el sistema muscular, el sistema vascular, el sistema esquelético, el sistema urogenital, la dermis. Muy bien. Y vemos en esta imagen, ¿no?, cómo se va desarrollando el embrión. Miren, empieza a las 4 semanas, forma una letra C, curva, a las 6 semanas, a las 8 semanas, y recién a los 3 meses ya va adquiriendo una forma más parecida o similar a la que conocemos en el feto ya de más tiempo de vida gestacional. Bien, y vemos la importancia de la inmunología en el proceso de implantación. Importante señalar que tanto la madre como el embrión son genética e inmunológicamente diferentes. Esto es muy importante. La madre, por más de que tenga un parecido enorme con la hija, mujer, por ejemplo, no son genéticamente idénticas, son diferentes. Repito, hace un momento decía, son fenotípicamente muy parecidas, pero genotípicamente son diferentes. Y también ocurre lo mismo con el aspecto inmunológico. Ahora, durante el embarazo, la madre posee una inmunidad humoral y celular normal, es decir, el embarazo no provoca inmunosupresión, inmunodepresión. Lo que ocurre es que a nivel local, a nivel uterino, existe un trabajo que va a realizar el trofoblasto. El trofoblasto va a ser el que va a proteger al cigoto fecundado que se está implantando de la vigilancia inmunológica materna, a través de la ausencia de los antígenos de trasplante clásicos y a través de la existencia de mecanismos metabólicos que evitan la presencia de los linfocitos T próximos al trofoblasto. Es decir, quien hace el trabajo de distraer a la vigilancia inmunológica materna es el trofoblasto. Cuando no hace bien su trabajo, el embarazo no progresa y se produce la pérdida del embarazo. Muy bien, entramos entonces a la última etapa de la presentación, con lo que viene a ser el diagnóstico del embarazo. En primer lugar, el embarazo es un estado fisiológico. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. El embarazo no es patológico, es un estado fisiológico en la vida de la mujer. Lo que ocurre es que algunas pacientes que presentan algunas comorbilidades o factores de riesgo previos pueden presentar alguna patología durante el embarazo. Pero el embarazo de por sí es un estado fisiológico en la vida de la mujer. ¿Puede ser difícil de confirmar o de negar durante el primer trimestre? Sí. Y es muy importante dar la noticia, dar el diagnóstico de embarazo confirmado, es algo que va a transformar la vida de la paciente. Por lo tanto, hay que estar bien seguros al momento de dar esta noticia, este diagnóstico. El diagnóstico del embarazo puede ser por características clínicas, puede ser por exámenes de laboratorio, puede ser por imágenes, llamándose a este examen por imágenes la ecografía. Es necesario que ustedes repasen que existe una serie de alteraciones endocrinológicas, fisiológicas y anatómicas que acompañan el embarazo. Esto lo van a ver en la clase de fisiología materna del embarazo. Entonces, estas alteraciones endocrinológicas, fisiológicas y anatómicas hacen que el embarazo presente algunos síntomas y algunos signos que pueden dar una evidencia de que existe un embarazo en ciernes. Es muy importante tomar en cuenta que los datos clínicos corresponden a estos cambios endocrinológicos, fisiológicos y anatómicos. Por ejemplo, a nivel de las evidencias de sospecha tenemos síntomas, la presencia de náuseas con vómitos o náuseas solamente, ¿no? Y tenemos que puede llamarse esto la enfermedad matinal del embarazo, que empieza mayormente a partir de las 6 semanas. Empieza con náuseas la paciente, a veces hay vómitos, a veces no hay vómitos. Pero una paciente podría mencionar que de repente ingirió un alimento que le cayó mal, o que está con gastritis. Entonces, por eso se llama evidencia de sospecha. Luego tenemos también alteraciones en la micción. Hay pacientes que presentan poliacuria. Entonces, esto es debido a un cambio hormonal. Entonces,
alguna paciente podría decir, la presencia de poliaquiuria es confirmatoria de embarazo. No es confirmatoria, es sospechosa de embarazo. ¿Por qué? Porque alguna paciente puede presentar infección urinaria y también tiene poliaquiuria. La fatiga sí es frecuente en las pacientes que recién está embarazándose en las primeras semanas. Algunas pacientes incluso han debutado, ¿no? Estaban trabajando y de pronto se fatigaron, ¿no? Y algunas se desmayaron o a otras de repente se quedaron con fatiga, con cansancio. Entonces, cuando se va a hacer las pruebas respectivas, se está embarazada. Entonces, la fatiga es una evidencia de sospecha. La percepción del movimiento fetal entre las 16 y 20 semanas por parte de la paciente, también es una evidencia de sospecha. Hay pacientes que desean un embarazo con mucha ansiedad. Y entonces hay una patología que ya ustedes deben conocer, ya han llevado seguramente trastorno de la conducta, de la salud mental, que se llama la pseudociesis, donde una paciente piensa, cree que está embarazada. Entonces, por eso que es solamente una evidencia de sospecha. Hay pacientes que están embarazadas, pero tienen, por ejemplo, 10 semanas y ya sienten movimientos fetales, según lo que refieren ellas. Pero según los conocimientos, no es posible sentir movimientos fetales todavía a las 10 semanas. ¿Por qué? Porque el feto es demasiado pequeño. Muy bien, entonces las náuseas, decía, ¿no? Con asociación a los vómitos o sin asociación con los vómitos, va a ser importante evaluar como una evidencia de sospecha. Seguimos con las evidencias de sospecha. Algunos signos presuntivos de embarazo. El cese de las menstruaciones. Entonces, una paciente menciona que su menstruación no se ha presentado este mes, ni el mes pasado. Entonces, claro, hay una sospecha de embarazo, pero puede ser que la paciente tenga ciclos irregulares, puede ser que la paciente tenga, por ejemplo, una patología como el síndrome de ovario poliquístico y de pronto presenta oligomenorreas o incluso amenorreas. Entonces, solo es una evidencia de sospecha. Por supuesto que una paciente que acude a la consulta y menciona que su periodo menstrual se ha suspendido, tenemos que solicitarle las pruebas respectivas para confirmar o descartar un embarazo. Cambios anatómicos en las mamas, es decir, aumento de volumen. Cambios del color de la mucosa vaginal, el signo de Chadwick, es una coloración media violácea, ¿no? Que puede simular que exista un embarazo. Aumento en la pigmentación cutánea, es decir, un tono un poco más oscuro de los pigmentos, y el desarrollo de estrías abdominales. Son evidencias de sospecha, porque alguien puede decir que presenta, en el caso de las estrías, un aumento de peso, y después de aumentar de peso, disminución de peso, y entonces se han formado estrías en algún caso. No siempre, pero puede ocurrir. Y luego tenemos las evidencias de probabilidad del embarazo. Un crecimiento del abdomen hacia la semana 12, donde el útero ya se palpa a través del abdomen, es decir, sale el útero de la cavidad pélvica. Eso ocurre en un embarazo normal. Pero alguien podría mencionar, profesor, y yo vi una vez una paciente que tenía un mioma uterino, y el mioma era tan grande que se podía palpar en el bajo vientre. Entonces el útero es palpable, pero no porque esté gestando, sino es palpable porque hay un mioma uterino o unos miomas uterinos que hacen que el mioma se desborde de la cavidad pélvica y pueda ser palpado por vía abdominal. Por eso es solamente una evidencia probable. Cambios en la forma, el tamaño y la consistencia del útero. La presencia del signo de Hegar entre las 6 y 8 semanas. La consistencia del útero. Alguien podría decir, profesor, pero la paciente tiene adenomiosis y en la adenomiosis también el útero se torna un poco blando. Entonces, por eso solamente es probabilidad de embarazo. Evidencia probable. Cambios anatómicos en el cuello uterino. Lo que se mencionaba con respecto al cuerpo uterino. También el cuello uterino se reblandece, se hace más blando y esto podría sugerir una probabilidad de embarazo. La presentación de contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones fisiológicas, puede ser una probabilidad de embarazo. Pero repito, puede haber también presencia de miomatosis. Igual pasa con el signo del peloteo, donde aparentemente podemos movilizar, ¿no? Algo que puede corresponder a la cabeza fetal. De repente es un mioma gigante. Igual pasa para el caso de la delineación física del feto. Hay pacientes que tienen una altura uterina por presencia de un mioma gigante
¿no? Que puede llegar a simular un embarazo de 20 semanas, de 28 semanas, ¿no? Entonces, un mioma uterino gigante. Los resultados positivos de los ensayos hormonales, es decir, la presencia de hormona gonadotrófica coriónica en orina, el pregnosticón, puede ser probabilidad de embarazo, pero no confirma el embarazo plenamente. La presencia de estos exámenes en suero también puede ser una probabilidad de embarazo, ¿no? Pero puede ser un embarazo ectópico, ¿no? No necesariamente un embarazo intrauterino. Y entonces llegamos finalmente a los signos de certeza. ¿Y cuáles son los signos de certeza de embarazo? Cuando le decimos a la paciente, está confirmado que tiene un embarazo intrauterino. Cuando se logra identificar la actividad cardíaca fetal, ya sea por estetoscopio de Pinar, entre las 17 semanas a 19, hay que tomar en cuenta la obesidad de la paciente porque puede hacer que esto distraiga, ¿no?, la obtención de este dato clínico, o por un aparatito que se llama el detector de latidos, ¿no?, Doppler, que se puede realizar entre las 10 a 12 semanas, o por ecografía, que se puede realizar desde las 5 semanas, cuando se comprueba que existe unas estructuras embrionarias, ¿no?, conformadas por el embrión, con actividad cardíaca, la vesícula vitelina, el saco gestacional. Entonces, por ecografía podemos determinarlo a partir de las 5 semanas, sobre todo por la ecografía transvaginal, es mucho más precoz que la ecografía pélvica per se. Otro signo de certeza va a ser la percepción de movimientos fetales, pero activos, pero ya no percibidos por la paciente, sino por un examinador, a partir de las 20 semanas. Entonces, si un examinador, un profesional de la salud, detecta, percibe movimientos fetales, entonces estamos hablando de que hay un feto que está dentro de la cavidad uterina. Y finalmente el reconocimiento ya sea del embrión o del feto en cualquier momento del embarazo por imágenes, específicamente por ecografía. Entonces, por eso ustedes se van a dar cuenta que la paciente acude a la consulta, ¿no?, con atraso menstrual, con náuseas y vómitos, con fatiga. Se le solicita muchas veces el examen de laboratorio de subunidad beta o el pronóstico, y finalmente se le solicita siempre una ecografía. Y con la ecografía, cuando el informe realizado por el profesional o leído por el profesional dice gestante de 8 semanas, gestante de 7 semanas, actividad cardíaca presente, entonces recién podemos confirmar, podemos evaluar con certeza que hay un embarazo y por lo tanto darle esa noticia, ese diagnóstico a la paciente. Esto va a producir un cambio en la vida de la paciente y su familia. Por lo tanto, es muy importante estar seguros antes de dar esta noticia a las pacientes, este diagnóstico. Bien, vemos, ¿no?, a través de la ecografía se puede evaluar, decíamos, estos datos clínicos. Muy bien, y entonces llegamos a la parte final de la presentación. Siempre el objetivo será, en la especialidad, obtener resultados maternos y perinatales adecuados. Y para esto hay que trabajar. Y trabajar implica hacer esta evaluación preconcepcional, hacer un adecuado control del embarazo, ¿no?, para poder tener, repito, un resultado materno y un resultado perinatal adecuado. Y de esta manera disminuir los riesgos y la morbimortalidad, tanto materna como perinatal. Es el objetivo de nuestra especialidad. Muy bien. Gracias por su atención. Quedo atento si hubiera alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud.